La siguiente historia tiene lugar entre el año 1000 y el 1537. Con la caída de la hegemonía de Wari de Tiahuanaco, comenzó un nuevo periodo de estados regionales donde los antiguos pueblos o juzgados buscaron recuperar de nuevo sus tradiciones, y es que todo el mapa andino se llenó de señoríos independientes y de curacazgos, que son como cacicazgos pero con un curaca a la cabeza, que era una especie de jefe tribal. De este periodo el estado más destacado fue el reino Chimú o Chimor. Su capital fue Chanchan y estaba situada en el valle de Moche, donde antiguamente tenía sus centros la cultura mochica. La ciudad fue fundada por un tal Takainamo e implantó un gobierno militarista y centralizado. La máxima autoridad sería ejercida por el Ciekich, también llamado Gran Chimú, quien llevaba un enorme tocado de oro y plumas. Está guapísimo, como siempre. Esta inmensa ciudad de adobe estaba dividida en 10 ciudadelas rodeadas por altas murallas, una por cada gobernante, ya que era tradición que cada uno construyese su propio palacio. Además también había algunas pequeñas pirámides a su alrededor. De su arquitectura también destaca la Huaca del Dragón, o del Arco Iris, llamada así por sus curiosos relieves en las paredes. Y también mola mucho la fortaleza de Paramonga, cerca de Lima, donde se cree que vivía un Alaik, o gobernador de valle. Rendían más culto a la luna que al sol, ya que la luna también era visible por el día y decían que era más poderosa, y tenían que ofrecerle de vez en cuando sacrificios de niños jovencitos. Muy buenas a todos, bienvenidos a la manifestación contra violencia infantil. ¡Cago en la puta! Estos chimúes comenzaron una política expansionista que chocaría contra los señoríos independientes que dominaban los diferentes valles del antiguo Perú. Los moches habían influenciado mucho a estos chimúes, pero también a los lambayeques o cultura sicán, quienes añadieron a la tradición mochica lo mejor de los wari y los tihuanacotas. Su principal centro fue Batán el Grande, con más de una decena de pirámides, la más conocida la Huaca de Oro. Fue allí donde encontraron la tumba del señor de Sicán, que estaba llena de objetos de oro, conchas y mil mierdas más, y no hay que confundirla con la del señor de Sipán del episodio anterior. ¿Pero esto qué es? Lo más representativo de esta cultura es quizás el puñal de oro llamado Tumi, con la figura de Nailamp, quien según el mito sería una especie de dios que llegó por mar para civilizar a esta gente. No se sabe por qué, pero dejaron de adorarle alrededor del año 1300, quizá por los efectos que estaba teniendo el fenómeno del niño en la agricultura, provocando corrimientos de tierra, sequías y movidas del estilo, y poco después fueron absorbidos por los chimúes tras haberse estado dando de leches medio siglo. Mientras tanto, en el centro peruano destacaba la cultura Ichma, con sus pirámides de adobe al dios Pachacamac, y la cultura Chincha, unos grandes comerciantes, especialmente por vía marítima. Por otro lado, en el sur peruano, de las influencias de Wari nacieron la cultura Chanca y el señorío de Ayarmaca. En la Amazonia peruana se desarrolló una cultura conocida como la cultura Chachapoyas. El lugar más célebre que construyó esta gente fue Cuelap, una ciudad construida en la cima de una montaña rodeada por imponentes murallas. En ella podemos encontrar el Templo Mayor, un mausoleo y un torreón. Otro sitio importante fue el Gran Pajatén, lleno de casas circulares, y también los sarcófagos de Carajía, de 2,5 metros de altura y ubicados en lo alto de un barranco. Cuidado que te vas a matar. Como ya dije, tras la decadencia de Tiahuanaco, los nuevos pobladores de los alrededores del lago Titicaca fueron los señoríos Aymara. Se cree que pudieron ser 12 reinos, aunque también es posible que fueran más. Los canchis y los canas vivían en la meseta del Collao, cerca de Cuzco. Los charcas vivían en la zona del actual Sucre, y al sur de Bolivia y norte de Argentina y Chile vivieron los chichas. Pero estos no fueron los más importantes. Los reinos aymara más potentes se agruparon en torno al Titicaca y fueron el reino Coya, con capital en Atún Coya, y el reino Lupaca. De estas gentes son famosas las chulpas, unas torres funerarias donde sentaban a sus momias reales y las tapaban con mantas, muy al estilo de los Nazca. Mientras en Lima se desarrollaba la cultura chancay, en la zona de Cuzco se creaba el curacazgo de Cuzco, fundado alrededor del año 1200 y que fue el origen de la cultura inca. Su capital estuvo en Cuzco, situado en un pantano en el valle del río Huatanay. El origen de esta gente no es algo seguro, pero todo apunta que vinieron del altiplano andino y que eran los taipicalas, los descendientes de la cultura tiahuanaco, de ahí que tuviesen tradiciones parecidas. Según una de sus leyendas de origen, el sol Inti y la luna Quilla tenían un amor imposible, pero hubo un eclipse y ambos astros se juntaron y tuvieron un hijo y una hija en el lago Titicaca. Estos hijos del sol serían Manco Cápac y Mama Ocllo. Estos tuvieron que enseñar a la gente que vivía en la zona los principios de agricultura
agricultura, caza e hilado, pero se tuvieron que pirar por culpa de los aymara, empezando así una migración que duró 2 décadas. ¡Fuera, fuera de aquí! Una vez asentados en Cuzco tuvieron que luchar contra otras tribus de la zona y poco a poco ir tomando el control del valle. El segundo jefe, o Sinchi, de los incas fue Sinchi Roca, hijo de Manco, quien instauró la dinastía Urin en la parte baja de la ciudad. Por otro lado estaba la dinastía Hanan en la parte alta. A cada una le correspondía la mitad del territorio y 2 de los 4 barrios de la ciudad. Tras Sinchi Roca gobernaron Yoke Yupanqui, Maita Capac y Capac Yupanqui, el primero que comenzó a darse de leches con otros pueblos fuera del área cusqueña. Sin embargo, este gobernante Urin murió posiblemente envenenado por una de sus concubinas, y entonces Inca Roca de los Hanan aprovechó para hacerse con el trono. Aquí se instaura el cargo de Inca, Sapa Inca o Capac Inca, que viene a ser el rey. Se dice que se llegó a un pacto, y mientras que los Hurin se dedicarían más a administrar la ciudad y a la religión, con el cargo de Huilla Kumu, o sumo sacerdote, los Hanan tendrían el poder político-militar, con el Sapa Inca, y se encargarían de la expansión del reino. De ahí que se diga que el gobierno inca fue una especie de diarquía, pero hay muchas dudas al respecto. Además, el Inti Cancha dejó de ser el palacio real y ahora los Hanan construirían sus propios palacios. Durante el gobierno del Inca Yaguar Huacac hubo una rebelión de un pueblo conocido como los Kuntis. Estos tipos se cargaron al rey inca y hubiesen destruido Cuzco de no ser por una tormenta que les hizo retirarse al creer que los dioses querían petarles el ojal. El siguiente monarca fue Viracocha Inca, quien inició la primera gran expansión imperialista. Luchó contra los ayarmacas y los guayamarcas y los redujo a vasallos. Sin embargo, se metió con quien no debía, con el poderoso estado Chanca, quienes empezaron a atacar poblaciones quechua. Alrededor del 1438 comenzó un conflicto entre los chancas liderados por Ancu Huayoc y los incas liderados por Viracocha y su hijo Inca Urco, y los primeros decidieron atacar la ciudad de Cuzco. Los 2 líderes incas huyeron de la ciudad cagados de miedo, mientras el príncipe Cusi Yupanqui defendió valientemente la capital con ayuda de los canas. Según la leyenda, los incas vistieron monolitos con ropas para que parecieran soldados, y cuando llegaron los enemigos, estos soldados de Pururauca cobraron vida. Tras la batalla de Yaguarpampa, los canchas se tuvieron que retirar. Este príncipe fue ascendido como soberano y fue llamado Pachacútec o Pachacuti. Aquí el Curacazgo Inca comenzó a transformarse en el Tahuantinsuyo, mejor conocido como el Imperio Inca. Pachacútec ahora era el rey de los incas. De él se dice que fue un líder cojonudo, muy buen administrador y bastante carismático. El símbolo de los reyes incas era principalmente la mascaipacha, o borla real, y también solían portar un cetro de oro y una pica emplumada. Este tipo era hijo del dios Sol Inti, y nadie del populacho podía hablarle ni mirarle a los ojos. Al morir el monarca, este era venerado por sus descendientes en las llamadas panacas, que eran grupos familiares con un monarca como antepasado, y cuando moría adoraban a su momia. El heredero no formaba parte de esta panaca, sino que formaba una nueva, y era tradición que el soberano se casase con su hermana, convirtiéndose en la colla o esposa real. La nobleza fue conocida por los españoles como los orejones, porque sus pesados pendientes les deformaban las orejas. Esta clase social estaba compuesta por funcionarios, sacerdotes, gobernadores y altos cargos militares, y la gente tenía la obligación de servirla. Además tenían acceso a una educación superior. Las mujeres también eran educadas, pero en escuelas especiales llamadas Agya Wasi, donde se convertían en Agyas, es decir, esposas nobles, concubinas, sirvientas, tejedoras reales o vírgenes del sol en los templos. También se las podía preparar para ser sacrificadas a su dios Inti, pero generalmente lo que más sacrificaban eran llamas. Los campesinos, agricultores, pescadores, constructores y artesanos eran llamados genéricamente como los Atunruna, y se agrupaban en comunidades o familias llamadas Aylus. Cada Ayllu debía portar al estado campesinos y también soldados. Estos solían usar como armas la maza con cabeza de estrella o lanzas, y en menor medida arcos y ondas. Algunos llevaban escudos cuadrados y cascos de madera. ¡Vaya mierda! Sobre cada ayllu mandaba un curaca, que podían ser antiguos señores o reyes sometidos al Inca. Ellos velaban porque hubiese buena producción y que los tributos llegasen al monarca, a cambio de privilegios varios. La economía inca estuvo planificada al dedillo y el rey controlaba todo el proceso. Era dueño de las tierras y este las repartía entre los sacerdotes y los diferentes ayllus. Se cree que los campesinos eran organizados comunalmente entre las diferentes parcelas, las cuales no podían abandonar, mientras que la propiedad privada y la posesión de oro solo estaba reservada para las clases altas. Mientras que una parte de la producción era para la subsistencia de las familias, otra era enviada a Cuzco, donde se almacenaba en colcas o se redistribuía a lugares con problemas. Y es que como la zona era muy proclive a sequías, los incas se centraron más en desarrollar la agricultura para asegurarse una vida más o menos autárquica que en desarrollar el comercio. De hecho, apenas había tiendas o mercados, y claro, tampoco dinero, solo trueque, aunque puede que usaran de forma no oficial semillas y conchas. Parece que el trabajo, la ropa y la comida no faltaban, pero la imposibilidad de escalar socialmente o de obtener beneficios revalorizando sus productos
estados fueron algunas de las causas de que los incas no innovaran apenas, y hubo decadencia en las artes como la alfarería, la pintura, la textilería o la música. Y es que básicamente todo su sistema, cultura y creencias habían sido influenciadas por culturas anteriores. Por ejemplo, entre sus dioses más venerados estaba Viracocha, de origen tihuanacota, pero el más popular era el Sol Inti, y también estaba la luna Quilla. Pachacamac era adorado en las costas y Pachamama era la madre tierra, mientras que Mamacoya era la diosa del mar. Los incas hablaron el idioma quechua o runasimi y lo impusieron por todo el imperio. No conocieron la escritura, aunque sí que tuvieron el quipu, el sistema de contabilidad a base de cuerdecitas y nudos que se usaba desde hacía siglos. Inca Urco volvió para reclamar el puesto de coemperador, pero Pachacútec le dijo que ni de coña y le cortó en trocitos. Otro que acabaría mal parado sería Tokai Capac, líder de los Ayarmacas, quien sería vencido tras la victoria inca de Huanancancha. Y más de lo mismo pasaría con los Huancas y con Tupac Huasco, el último líder chanca, que acabaría aceptando la soberanía inca. Tras esto, Pachacútec se dirigió hacia el sur, al Collasuyo, donde se enfrentó en Pucará al Curaca de los Collas y a otros reinos aymaras. Las obligaciones de gobierno hicieron que Pachacútec tuviese que quedarse en Cuzco organizando el imperio, por lo que envió a su hermano Capac Yupanqui a conquistar el reino Chimú liderado por Minchancamán, y a su hijo Tupac Yupanqui I contra los Chachapoyas y después contra los Cañaris, a quienes arrebataría su capital, Tomebamba. Las culturas andinas conquistadas fueron reprimidas y sus tierras pasaron a ser propiedad del Inca. Morro y cara y jeta. Como el territorio conquistado empezaba a ser enorme, se dividió en 4 regiones o suyos, regidos por sendos gobernadores, los Suyuyuk Apu, y juntos formaban el Consejo Imperial. A su vez, cada suyo estaba dividido en pequeñas provincias gobernadas por los Apunchik. Finalmente, estas se dividían en curacazgos, regidos por curacas, que administraban y recogían tributos para el rey inca. Para cohesionar este imperio se creó el sistema de los mitimaes, es decir, deportaciones forzosas de gente de un lugar a otro para que enseñaran a otras gentes las leyes, costumbres y técnicas cuzqueñas mientras que chuizaban a la población nativa, entre otras movidas. Y también hubo muchos esclavos, los llamados piñas, y los sirvientes, los yanaconas. El Inca construyó en Cuzco grandes edificios como el Coricancha, el recinto de oro, el cual llenó de riquezas y jardines con plantas y animales. Y también levantó fortalezas templo como la de Sacsayhuamán, al norte de la capital, con unas murallas ciclópeas compuestas por enormes bloques de piedra unidos con una precisión milimétrica. Profesional. Muy profesional. A lo largo del Valle Sagrado del Urubamba se construyeron magníficas ciudades. Pisa, que está a 30 kilómetros al norte de Cuzco y fue construida sobre una montaña. Había un palacio, un templo y también un Intihuatana, que viene a ser un calendario astronómico. Otra cosa típica fueron las andanerías incaicas, terrazas para el cultivo con avanzados sistemas de regadío. También destaca Ollantaytambo, una ciudad con una planificación urbana cojonuda y en la que se puede ver una fortaleza y un templo del sol. No queda mucho de él, pero no me quiero ni imaginar lo que tuvo que costar colocar esas piedracas ahí. ¿Cómo va a ser eso posible? Al final del camino estaba la mítica Machu Picchu, montaña vieja en quechua. Declarada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, esta obra del arte de la ingeniería fue mundialmente conocida a partir del año 1911, cuando el profesor Hiram Bingham la descubrió sin querer. Se encontró a 2 familias de campesinos viviendo allí, los Recharte y los Álvarez, quienes aún cultivaban el lugar. La zona urbana de Machu Picchu está dividida en 2. En la parte Hanan encontramos el Torreón o Templo del Sol, la residencia real, y también el Intihuatana o monolito calendárico. En el sector Jurin está el grupo de los morteros, posiblemente un Akyaguasi o escuela de mujeres, el grupo de las 3 puertas y el grupo del cóndor, llamado así porque en su patio hay una piedra con una especie de cóndor tallado en ella. Y en el fondo se puede ver el cerro de Huayna Picchu, en cuyo interior se encuentra un templo llamado de forma arbitraria Templo de la Luna. Otros sitios de interés son Pachacamac, el santuario costero inca con sus templos al sol, la luna, palacios varios, plazas, Sayacmarca, la llamada ciudad inaccesible de posible origen Coya, Puyupatamarca, conocida como la ciudad entre las nubes por ser cubierta muchas veces por la niebla de la montaña, y finalmente habría que destacar las ruinas de Huiña y Huayna, construida entre andenes para la agricultura. ¡Bravo! ¡Magnífico! A la muerte de Pachacútec gobernó Tupac Yupanqui I. Este inca realizó campañas militares que expandieron aún más el imperio. Llegó hasta Ecuador, donde tomó la isla de Puná y fundó Quito, la actual capital. Tras eso se enfrentó a grupos jíbaros en el Amazonas, como los Paltas. Por el sur se enfrentó a los Caras y a los Cañari, constructores de las fortalezas Pucará, y llegó hasta el río Maule, en el centro de Chile, encontrándose con la resistencia de los grupos mapuches. A nosotros un poco nos resbala. Incluso se cree que estos incas fundaron un reino en el Amazonas llamado Paititi, y que con una flota de barcas lograron llegar hasta varias islas de la Polinesia francesa. Una de ellas pudo ser Rapa Nui, la isla de Pascua. Para mejorar las comunicaciones se creó el Camino Real, una ruta de más de 5.000 kilómetros que iba desde Quito en Ecuador hasta Tucumán en Argentina.
Cada 30 kilómetros había tambos, que eran como albergues para viajeros, y también se creó un sistema de postas para el correo imperial, los chasquis. Hola, soy Forrest Gump. El siguiente rey fue Huayna Cápac, que se dedicó básicamente a intentar conquistar más territorio del norte, que estaba en parte inexplorado. Se dio de leches contra los chachapoyas y contra una confederación de tribus del Amazonas conocidas como los bracamoros. Otros enemigos fueron los suar o jíbaros, unas gentes de la selva que lanzaban dardos venenosos y tenían la costumbre de reducir las cabezas de sus víctimas, porque decían que así se quedaban con su alma. Hace unos años gané una en un festival de cortometrajes de zombies. ¡Ah, qué mola! Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos. Huayna Cápac tuvo dos hijos importantes, Huáscar y Atahualpa. Este último la acompañó en una de sus expediciones al norte y luchó bastante bien en Colombia contra unas tribus llamadas pastos, que fueron pasto de las espadas incas, y contra la Federación Quimbayá, los mejores orfebres de los Andes septentrionales. Ellos crearon lo que se conoce como aviones precolombinos, o pájaros de Otún, y los misteriosos petroglifos de las piedras marcadas. En esos años empezaron a llegar noticias de unas extrañas gentes que habían venido en montañas que flotaban en el agua. Eran los españoles, pero Huayna Cápac nunca llegaría a verles, pues murió de viruela en 1525, al igual que su hijo y sucesor Ninan Cuyuchi. Afirmativo. Debes vacunarte, ¿de acuerdo? ¿Quién iba a ser ahora el nuevo Inca? Pues los orejones eligieron a Huáscar, y esta decisión cabreó mucho a varios de sus hermanos, como Cusiatauchi o Atahualpa. El primero intentó dar un golpe de estado y acabó muerto, y el segundo, aunque ambicioso, se contuvo y se conformó con el cargo de gobernador de Quito. Huáscar sabía que Atahualpa le podía petar el cacas en cualquier momento, pues tenía mucha experiencia militar y a gran parte de las tropas de su parte. La paz entre los hermanos duró solo un par de años, hasta que finalmente Atahualpa se propuso echarle del poder comenzando una sangrienta guerra civil, la cual ganó tras la batalla de Cotabamba. Ahora el rey era Atahualpa, pero ni él ni su estado durarían mucho. Recibió la noticia de que un tipo llamado Francisco Pizarro había llegado a la región y quería verle, así que fue para Cajamarca para encontrarse con él. Atahualpa creía que se iba a encontrar con dioses, la reencarnación de Viracocha o algo así, y por ello entró en Cajamarca pisando huevos, con un séquito de más de 5.000 bailarines, nobles y unos 40.000 soldados. De los españoles se adelantaron el fraile Vicente de Valverde, un soldado y un intérprete. El primero le dijo a Atahualpa que aceptase la Biblia, pero este la tiró al suelo con desprecio. Mientras unos trataban de vender Biblias a los nativos, Pizarro y los suyos preparaban una emboscada, y cuando estuvieron listos el español dio la orden de atacar. Entre los arcabuces y los caballos los incas se aterrorizaron y muchos huyeron. Algunos fueron tiroteados con las armas de fuego y otros murieron aplastados intentando salir pasando sobre los muros del recinto. Mientras tanto, el rey Atahualpa era capturado. Aunque estuvo prisionero, los españoles le dejaron estar con sus 3 esposas. Parece que hizo bastante amistad con Hernando Pizarro, hermano del conquistador, y hasta llegó a chapurrear castellano y a jugar al ajedrez. De hecho, el Inca ofreció a Francisco Pizarro a su hermana para que se casase con ella. Era Quispe Sisa, pero fue bautizada como Inés Huaylas, y juntos tuvieron 2 hijos. Sin embargo, el español salió con la nobleza partidaria de Huáscar y pidió una audiencia con el exmonarca, que también estaba prisionero. Se cree que Atahualpa ordenó a algún espía que tirara a su hermano por un precipicio, por el riesgo que suponía para su poder. Sin su rival político, a Atahualpa solo le faltaba ser libre, y ofreció a los españoles llenar aquella sala, el cuarto del rescate de oro y plata, a cambio de su liberación. Y eso hizo el rey Inca, y la llenó hasta los topes, pero Francisco Pizarro tenía otros planes. Tras hacer que su hermano y otros partidarios de dejar en paz al Inca se diesen el piro, Pizarro organizó un consejo de guerra y juzgó al Inca por delitos de regicidio, herejía, incesto y 1000 mierdas más. Vamos, que acabó siendo condenado al garrote vil en 1533, y los españoles alzaron como rey a Toparpa, hermano de Atahualpa, pero solo duró 3 meses y fue sucedido por Manco Cápac II, después de tomar Cuzco. Muchos grupos indígenas aprovecharon la llegada de los españoles para aliarse con ellos en la toma de la capital inca. Huancas, Chachapoyas, Huaylas, Cañaris... Entre todos lograron hacer caer a Cuzco en noviembre del 33. Poco después Pizarro fundaría la ciudad de los Reyes en Perú, la actual Lima. Con todo esto, la historia del Imperio Inca terminó. Mentira, aún sobreviviría unas décadas más. Resulta que Manco Cápac II logró escapar en 1536 y formar un enorme ejército. Españoles e incas lucharon por el control de Cuzco y al final el Inca tuvo que huir a las montañas, donde fundó el llamado Imperio Neo-Inca de Vilcabamba, entre 1537 y 1572. Todos los días pim pam con cariño. Túpac Amaru fue el último de estos reyes, pero fue capturado y decapitado, y con esto sí, ya todo el Imperio Inca cayó en manos españolas. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.